por supuesto, nos quedó muchísimo de los programas anteriores de Enrique Scalabroni, un ingeniero argentino que triunfó en Europa, que sigue la Fórmula 1 muy de cerca y que tiene muchísimo conocimiento, porque tiene lo anterior, Guerra, y lo de hoy, lo anterior que nosotros vivimos con los efectos suelo en Europa en los años 80, 90, ¿no es así? Y tiene la experiencia de ahora. Y yo quisiera que escuchemos más un poco de Enrique Scalabroni. ¿Qué pasa exactamente con el porpoising, con el marsopa, con el delfín, claro, diría yo? Porque el auto hace así y... Sí, no. Yo quería explicar por qué suceden las cosas para explicarte, darte esa respuesta, que fue muy justa la que me hiciste. ¿Qué pasa con el porpoising de McLaren? El problema fundamental es esto, que cuando te acostumbras a ganar con potencia y no le haces nada al chasis, te encontrás que ganás fácil y ganás en las rectas, porque la diferencia la haces en la recta y no la haces en las curvas. Red Bull, como no podía encontrar la potencia porque no la tenía, Newis, que es el mejor, el superior, no hay ninguno hoy a la altura de él, creó el auto con el efecto rake, o sea, con el auto levantado desde atrás, que le permitió fundamentalmente en lento no tener un difusor posterior, sino que tener un difusor que era todo el automóvil, claro, y aumentaba la carga aerodinámica desplazando el centro de presión hacia adelante al bajar la trompa. Sí. Lo que ocurre que hizo que con esto, en las curvas lentas, él aumentó la carga aerodinámica en el tren delantero, la descargó en el trasero, levantó el centro de gravedad posterior. Eso al giro del volante, y ustedes que son los maestros del volante se dan cuenta enseguida que cuando yo levanto el centro de gravedad posterior, al girar el automóvil va a rolar más, y el rolido lo controla el eje posterior. Automáticamente el auto transfiere de la rueda interna posterior a la externa, el auto dobla con 3 ruedas, el grip enorme que tienen a la fuerza lateral, generando una fuerza lateral muy alta, estos neumáticos tan anchos, Newis decide que para poder doblar en el lento, donde no hay carga aerodinámica realmente, lo mejor es desplazar el centro de presión aerodinámico hacia adelante sin aumentar la carga, pero eliminar una rueda. Y de esa forma tú tienes deslizamiento del tren posterior controlado totalmente con el volante. Y esa fue la solución que metió en crisis a mucha gente. En la recta, ¿qué hacía? Tenía 2 suspensiones, la cola bajaba, y al bajar, porque al tener una suspensión blanda y una rígida en el tren posterior, bajaba y recuperaba unos 20 caballos en la recta. Pero esto no era suficiente porque Mercedes tenía 50, 60 caballos más. Ahora que Ferrari tiene prácticamente la misma potencia y Red Bull tiene un automóvil que va mucho mejor que todos los demás porque cambiaron el reglamento para que el Red Bull no esté por encima de los demás, y se encontraron que el único que sabe es Newis, y con las 4 ruedas apoyadas en el circuito hoy, ya no más con Ray, y con el ground effect, o sea, con el efecto suelo, no tuvo o no sufre esos valores altos de la frecuencia oscilatoria del chasis, que es lo que produce la rotura y reconstrucción de la capa límite por un error enorme que hizo la FIA al hacer una boca de entrada tan alta y respecto a la sección mínima cuando el auto está por encima de los 270 kilómetros por hora. Entonces, ¿qué ocurre? A mí me preguntaron esto, Pocho, muchas veces, y la respuesta que doy yo es esta: que primero, que no están todos los pilotos que manejaron efecto suelo para decir, no está Reutemann, no está Lauda, no están una cantidad de pilotos que pueden decir qué pasaba en ese tiempo. En la época de los autos, Enrique, en la época de los autos de efecto suelo, como manejamos con Ángel y Guerra, con Guerra y yo en la Fórmula 2, en la Fórmula 1 de aquel tiempo. Claro, pero ¿sabes qué pasa? Sí, es real. Pero ¿sabes qué pasa? Que cuando tú llegas a 270 kilómetros por hora,
el efecto se multiplica. Claro. Porque el primero que puso un auto con efecto suelo en Argentina fui yo, cuando creé pero era un Fórmula 4, para Macaño, y lo probé ahí, funcionaba muy bien. Lo que pasa es que la velocidad de flujo es muy baja. Claro, es baja. Pero si nosotros llegamos a 270 kilómetros por hora, si tenés un factor de reducción de sección de la boca de entrada, porque es un Venturi, te vas a encontrar a 270 que capaz que el factor de reducción es 3 o 4. Si vos multiplicás 270 por 4, casi son 1100 kilómetros por hora, que tendría que pasar por una altura menor de 5 milímetros. Y no va a pasar. Como no pasa, se rompe el flujo, se levanta entonces el chasis. Al aumentarse la sección, pasa aire otra vez, vuelve a cargar, baja, se rompe porque no pasa más, vuelve a hacer y empieza a hacer esa oscilación constante. ¿Y qué pasa en Mercedes? En Mercedes no tienen ni idea de lo que es diseñar un chasis de carrera. Saben, son excepcionales para diseñar motores y trabajar para una aerodinámica muy limpia, donde tiene la menor resistencia al avance, o sea, trabajar con un coeficiente de forma muy bajo. Pero el coeficiente de forma muy bajo no te da nada en las carreras de auto. Cuando todos tienen la misma potencia. Lo que te va a dar la diferencia es el coeficiente de sustentación, o sea, el CZ, que es el coeficiente de la carga aerodinámica. Y ahí Newis es un genio, como todos los que estuvimos en el tiempo donde había que trabajar muchísimo con efecto suelo. Y Enrique, que la potencia eran todos Cosworth y todos eran iguales. Vos sabés que lo que comentaba Enrique, cuando yo volví de Europa, que estaba él con Osvaldo Antelo, en ese momento estaban creo que los Fórmula 2 acá, los RAL, y le había hecho un estudio con una ala, toda de aluminio, efecto suelo, y el gordo Antelo me la mostraba y me decía, ¿a vos te parece que puede funcionar, que puede andar esto? Le digo, gordo, eso es lo último que se está usando en Europa. O sea, Enrique recién estaba acá en la Argentina y ya estaba trabajando en eso, antes de llegar a Europa. Antes, años 80 estás hablando, una ¿no? Experiencia enorme. Yoyo, vos que sos muy ingeniero en todos estos temas. Mira, realmente muy interesante lo de Enrique, muy interesante. Sobre todo haber separado las dos épocas y la gente nueva, los ingenieros nuevos que no tengan en cuenta la experiencia de la gente de aquella época. Yo creo que Newey tiene un poco más de experiencia sobre eso, por eso les está sacando una ventaja, y la realidad es que esa experiencia vale la pena. Algún día vamos a contar, o voy a poder contar aquí también en el programa, el desarrollo que hizo Oreste Berta con el efecto suelo, que me tocó en suerte a mí hacerlo junto a él, probar todo lo que él diseñaba. Fue una cosa muy interesante. Eso le quería preguntar a Gaby. Gaby lo tiene cerca a Oreste y debe escuchar más que nosotros de la historia de Oreste. ¿Y qué tiene de similitud con Scalabroni? Mira, a mí me sorprendió la claridad que tiene para explicar las cosas. Oreste igual. Oreste, vos, si tenés una duda, te vas con todo muy claro. Y Scalabroni fue claro en todos los tipos de conceptos que dio, tanto mecánicos, tanto aerodinámicos y tanto con los seres humanos que trabajan en los autos, ¿no? Nos vamos. Bueno, así nos hacen seña de la bandera cuadro, la última vuelta ya pasó, así que terminamos una vez más. Gracias a ustedes por seguirnos, gracias a mis compañeros por estar y nos vemos como siempre la semana próxima aquí en Grandes Campeones. Chau. Fiat Cronos, el auto argentino. El automovilismo argentino está asegurado por Río Uruguay Seguros. Genud, autopartes eléctricas, cables de bujía, tapas de distribución, la legítima tapa azul.
Conan, líder en máquinas y herramientas.